encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Recuerden que la versión de Biblia que leemos aquí en el Redentor es la Nueva Versión Internacional. Si tú tienes otra versión de Biblia está perfecto, pero si deseas leer la misma versión que vamos a estar leyendo esta mañana, ahí en la parte de atrás te puedes acercar con los sugieres, que son las personas que traen una casaca negra con el logo de la iglesia. A ellos les puedes pedir una Biblia para que te la faciliten, si no también el texto estará apareciendo en las pantallas. Y ya estamos terminando con nuestra serie en la carta de Pedro. Estamos ya en este último capítulo 5. ¿No están felices de que ya estemos terminando esta serie? Ya desde el primer domingo de enero estamos estudiando la carta de Pedro. Qué bendición ha sido poder hacer este recorrido en esta carta, y estamos ya en los últimos 2 sermones. La próxima semana no se pierdan, por favor, la conclusión de esta serie, la conclusión de la carta de Pedro, pero el día de hoy toca que leamos Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esta es la palabra del Señor que tenemos esta mañana. Y recuerden que los cristianos a los que estaba escribiendo Pedro en esta carta, ¿recuerdan dónde se encontraban estos cristianos a los que Pedro estaba escribiendo esta primera carta? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, es simplemente cuestión de que vayan al capítulo 1, versículo 1, y ahí dice de dónde eran estos cristianos. ¿De dónde eran? ¿De dónde eran? Del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, lo que mejor conocemos el día de hoy como Turquía, en específico la península de Anatolia. Entonces fíjense, esta carta de Pablo no está siendo enviada a una iglesia en específico, sino a un grupo de cristianos que se encontraban en una región, y por eso a las cartas de Pedro, se les conoce como epístolas universales, es decir, son para toda la iglesia. Lo que está diciendo Pedro aquí es para toda la iglesia. Tú estás incluido también aquí en lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y entonces recuerden que los cristianos a quienes el apóstol Pedro les escribe están pasando por pruebas, están siendo probados por seguir a Cristo. Y a lo largo de esta serie de sermones hemos estado hablando de eso. ¿Están de acuerdo? Que seguir a Cristo tiene un costo. Y déjame preguntarte esto a ti esta mañana: ¿ha tenido un costo para ti seguir a Cristo? ¿Ha tenido un costo para ti seguir a Cristo? ¿O después de que viniste a la fe cristiana seguiste viviendo de la misma manera de antes de ser cristiano? ¿Tiene un costo seguir a Cristo? Claro que sí. Por ejemplo, algunas mujeres jóvenes se desaniman porque quieren ser cristianas y al mismo tiempo ¿qué quieren? Quieren casarse, ¿están de acuerdo? Y entonces las mujeres jóvenes dicen: si de por sí es complicado encontrar un hombre responsable, trabajador, que pueda darme el mantenimiento que requiero, si de por sí es complicado encontrar un hombre así, ahora tiene que ser cristiano. Wow. Y entonces muchas mujeres dicen: no, yo no quiero eso, y entonces es mucho más fuerte su anhelo de querer encontrar un esposo y se alejan de la fe cristiana. Eso ha pasado muchas veces. ¿Tiene un costo ser cristiano en cuestión de la pureza? ¿Es fácil vivir en pureza en este tiempo?
Es fácil resistirse a la pornografía en un tiempo de redes sociales donde solamente es cuestión de darle scroll down. A veces ni siquiera estoy buscando nada, pero le doy ahí en Instagram donde me aparece la opción para ver lo que le dan like otros amigos que tengo, y de repente digo, ¿cómo esta persona le está dando like a esto? Tengan cuidado con lo que le dan like, porque yo me doy cuenta. Lamentablemente. Es fácil vivir con pureza en este tiempo de pornografía, de OnlyFans, de grupos de WhatsApp en el trabajo, donde se comparte contenido que sabes que no deberías de estar en ese grupo, pero tus compañeros te dicen, ¿a poco te vas a salir de este grupo si somos amigos? ¿A poco vas a salir de esta amistad en el trabajo porque tu religión no te permite ver esto? ¿Tiene un costo para ti seguir a Cristo? Seguir a Jesús y estar comprometido con Cristo tiene un costo. Conlleva decir, bueno, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué hago? ¿Lo que hago honra a Dios? Debería de dejar de hacer lo que estoy haciendo, porque lo que estoy haciendo no honra a Dios. No es de que te prohíban cosas en tu religión, es que tú, al darte cuenta de lo que es realmente importante para ti, de lo que realmente anima tu corazón y no lo desanima, el que en verdad te anima a permanecer en la fe y no que te da razones para no estar en la fe, y dices, es que esto no es bueno para mí, debería yo como cristiano dejar de estar viendo esto, debería de yo como cristiano dejar de participar en esto, debería yo como cristiano dejar de hacer esto. No es porque te obliguen, es porque tu fe cristiana te está llevando a eso. ¿Tiene un costo para ti seguir a Cristo o vives como un no cristiano? Seguir a Cristo implica renunciar a cosas que el mundo nos dice que no tendríamos que sacrificar. Y algo así estaba pasando con estos cristianos a quienes Pedro les escribe. No sabemos con exactitud cuáles eran estas pruebas por las que estaban pasando, pero sí sabemos que enfrentaban oposición, enfrentaban crítica, personas que los menospreciaban por su nueva fe cristiana que ahora tenían, y antes hacían ciertas cosas y ahora su fe cristiana los estaba llevando a ya no hacer ciertas cosas, y por eso eran menospreciados, recibían burlas, incluso eran perseguidos. Y entonces Pedro, en esta última sección de su carta, les recuerda cómo Dios los ha capacitado para poder soportar estas pruebas. Así le hemos titulado al sermón de esta mañana: capacitándonos para las pruebas, y vamos a reflexionar en tres ideas que surgen de este texto que acabamos de leer. ¿Cómo Dios nos ha capacitado para las pruebas? Nos ha capacitado, punto número 1, por medio de los ancianos; punto número 2, por medio del compromiso; y punto número 3, por medio de la humildad. ¿Cómo Dios nos ha capacitado para las pruebas? Por medio de los ancianos, por medio del compromiso y por medio de la humildad. ¿Están de acuerdo? Son tres ideas que surgen del texto. Entonces, ¿cómo Dios nos ha capacitado por medio de los ancianos? Fíjense lo que dice ahí en el versículo 1 de la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Fíjense, lo que Pedro está diciendo aquí es: como cristianos, ustedes van a enfrentar muchas pruebas. Ser cristianos va a implicar un gran costo para ustedes. ¿Y saben qué? En medio de ese costo, en medio de esas pruebas, yo voy a poner ancianos que van a cuidar de ustedes. Eso es lo que está diciendo Pedro. Para que puedan soportar esas pruebas van a necesitar de los ancianos. Fíjense cómo comienza: a los ancianos. Los que están tomando la escuela dominical de por qué hacemos lo que hacemos como presbiterianos, seguramente recordarán cuál es la palabra griega que se traduce aquí como anciano. ¿Cuál es? ¿Qué palabra se traduce como anciano? Presbúteros, ¿verdad? La palabra griega es presbúteros, que se traduce como presbíteros, de donde viene la palabra presbiteriano, pero realmente la palabra presbíteros tiene que ver con
los ancianos. Ahora ya saben de dónde viene el nombre de nuestra denominación. Las iglesias presbiterianas son aquellas iglesias que son gobernadas ¿por quiénes? Por los presbúteros, por los ancianos. Ahora, la palabra presbúteros tenía dos usos. Podría referirse a una persona mayor, ahí suena anciano, tiene sentido, pero también se usaba para hablar de los líderes de la iglesia. De hecho, si ustedes tienen otra versión de Biblia diferente a la mía, a lo mejor ahí donde yo leía ancianos, ustedes leyeron otra cosa, tal vez leyeron algo así como líderes de la iglesia. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso es el sentido de que Pedro le está dando a la palabra presbíteros, a los líderes de la iglesia. Los ancianos son los líderes de la iglesia. Entonces Pedro está diciendo que los ancianos son una parte importante de la vida de la iglesia y que Dios los ha puesto para ayudar a la iglesia a pasar por las pruebas. Fíjense, me gustaría que vayamos rápidamente a dos textos que nos ayudarán a entender mejor cuál era la función de los presbúteros, de los ancianos dentro de la iglesia. Primero vamos a Hechos capítulo 14, vamos rápidamente allá. Hechos capítulo 14, versículos del 21 al 23. Y este es uno de los pasajes que tenemos en la Biblia donde nosotros entendemos y creemos que el gobierno presbiteriano es bíblico. Fíjense, este modelo para la iglesia, de que la iglesia fuera gobernada a través de ancianos, no es nuevo. No fue redescubierto, sí, en la época de la Reforma Protestante, cuando Juan Calvino, al estudiar la Escritura, entendió que la iglesia debía ser gobernada de una manera más horizontal, no de una manera piramidal. Recuerden que venimos de la Edad Media, con los arzobispos, con los cardenales, con el Papa. Así era gobernada la Iglesia Católica Romana a través de un líder supremo. Pero Calvino, al ir a la Biblia, se dio cuenta que el modelo bíblico no era así, no era piramidal, sino era horizontal. Calvino entendió que en lugar de eso, la enseñanza de los apóstoles era el gobierno a través de varias personas que eran los ancianos. Y recuerden que uno de los discípulos de Juan Calvino, ¿quién fue? Juan Knox. Juan Knox era escocés y cuando regresó a Escocia y estableció el modelo de iglesia que aprendió de Calvino, a esa iglesia en Escocia se le denominó por primera vez iglesia presbiteriana. Ahí está el origen de la iglesia presbiteriana. Pero no es que la iglesia presbiteriana haya surgido en la Reforma Protestante como idea. La idea es algo bíblico. Y fíjense cómo este texto en Hechos capítulo 14, versículos 21 a 23 nos refleja eso. Incluso en el texto que acabamos de leer ahí en 1 de Pedro capítulo 5, fíjense lo que dice ahí en el versículo 1, lo que dice Pedro: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos. Muchas personas creían que Pedro era el vicario de Cristo, era el apóstol supremo, pero ¿qué está diciendo aquí Pedro? Yo soy un anciano como ustedes, soy uno entre iguales. De eso se dio cuenta Calvino, y además tenemos otros textos bíblicos que apoyan que el modelo de gobierno de la iglesia presbiteriana es un modelo bíblico. Fíjense lo que dice Hechos 14, versículos 21 al 23. Después de anunciar las buenas nuevas, ¿cuáles son las buenas nuevas? El evangelio de Cristo, ¿están de acuerdo? Después de anunciar el evangelio de Cristo en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Fíjense cómo los va a animar Pablo y Bernabé a perseverar en la fe. ¿Cómo los va a animar? Fíjense lo que les dicen: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Les decían: oye, qué forma tan curiosa de animar es esta a la iglesia, ¿no? Yo pensé que los estaban animando, y fíjense lo que les dicen: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. ¿Cómo animamos a los discípulos? Diciéndole: qué bueno que eres un cristiano, qué bueno que has puesto tu confianza en Cristo, pero ¿sabes qué? Ahora déjame decirte esto: las pruebas vienen, porque es necesario que a través de muchas dificultades entres en el reino. Fíjense, Pablo no está diciendo que las dificultades nos hagan ganar el reino. Eso no está diciendo Pablo. Lo que está diciendo es que seguir a Cristo va a conllevar dificultades.
Es lo que hemos estado diciendo desde la introducción. Si tú sigues a Cristo, eso va a traer un gran costo para ti, va a traer grandes dificultades y vas a tener que enfrentar esas dificultades. ¿Es fácil ser cristiano? No, no es fácil ser cristiano. ¿Es fácil preparar a tu familia el domingo en la mañana para venir a la iglesia? ¿Cuántos pleitos tuviste esta mañana con tu familia para poder venir aquí a la iglesia? ¿Es fácil hacer lo básico que tiene que hacer un cristiano, que es venir a la iglesia? Porque no es todo lo que tiene que hacer un cristiano. Muchas personas piensan que es todo lo que hace un cristiano, nada más ir los domingos a la iglesia, pero eso es lo básico que hace un cristiano, venir los domingos a la iglesia, pero a veces no es tan fácil. ¿Te estás preparando para venir a la iglesia? Hemos dicho el otro día esto, ¿podemos venir a la iglesia mal? Oye, a ver, espérate, Rodrigo, me estás viendo lo difícil que es venir a la iglesia. Ya me agarré del chongo con mi esposa y con mis hijos para poder venir a la iglesia los domingos, y ahora me estás diciendo que puedo venir a la iglesia mal. Sí, sí puedes venir a la iglesia mal. ¿Quiénes de ustedes están apartando sus sábados en la noche y se están durmiendo temprano para venir frescos el domingo a la iglesia y no estarse durmiendo durante el sermón? Si vienes a la iglesia y te estás durmiendo a la iglesia, estás viniendo mal a la iglesia. Mejor no vengas, mejor quédate a dormir si tienes tanto sueño. Si estás viniendo a la iglesia y estás en tu celular y no estás prestando atención a lo que está pasando, estás viniendo mal a la iglesia. Es fácil comprometerse a estar aquí y poner atención, buscar formas de cómo servir a otros. ¿Es fácil eso? ¿Es fácil eso cuando he trabajado toda la semana y todavía el domingo me tengo que parar temprano para venir a la iglesia cuando estoy muy cansado? ¿Es fácil eso? No, no es fácil. No es fácil. No es fácil ser cristiano. Es difícil ser cristiano. Y luego vean lo que dice el versículo 23, después de que Pablo les da estas palabras tan hermosas para animarlos, diciéndoles que van a pasar dificultades. Después de que les dice esto, fíjense lo que dice el versículo 23. Cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Se dan cuenta? En medio de las dificultades, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Nombrar ancianos. ¿Pusieron atención al texto que leyó Alfredo hace unos minutos? Ahí en Números capítulo 11. ¿Cómo estaba Moisés con las personas, el pueblo de Israel? Estaba desquiciado, ¿están de acuerdo? Incluso le dice a Dios, si me vas a seguir haciendo lidiar con estas personas tan necias, tan berrinchudas, mejor mátame. Mejor mátame. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? No seas berrinchudo, ve y trae otros ancianos, no te creas tan salsita. No eres el único en quien puedo poner mi espíritu. Trae otros ancianos y te voy a aligerar la carga a través de esos ancianos que son importantes y que te van a ayudar a dirigir la iglesia. En medio de las dificultades, ¿qué hace Dios? Nombra ancianos. Vamos a otro pasaje para que vean que no solamente pasó esto ahí en este primer viaje misionero de Pablo. Vamos a Tito capítulo 1, versículo 5. Tito 1, versículo 5. Recuerden que Pablo era un plantador de iglesias, ¿están de acuerdo? Y entonces Tito era uno de sus plantadores, era uno de sus pastores que había enviado ¿a dónde? ¿A dónde mandó Pablo a Tito? A Creta. ¿Y dónde está Creta? ¿En dónde está Creta? En Grecia, ¿verdad? De la parte del sur de Grecia. Y entonces fíjense lo que le está diciendo el apóstol Pablo al pastor Tito, a su pastor plantador en Creta. Fíjense lo que le dice, versículo 5. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ¿qué? Ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Otra vez vemos lo mismo, en distintos lugares, en distintas iglesias, el patrón es el mismo. Para que haya orden, tiene que haber ¿qué? Ancianos. ¿Y cuál es la función del anciano? ¿Cómo debería de ser un anciano? Fíjense, ahí en los versículos del 7 al 9, Pablo explica cómo debería de ser un anciano. Dice, el obispo o el anciano tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable.
no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Ahí está. ¿Es fácil ser anciano, sí o no? La verdad, estaba pensando si íbamos a meditar en estos primeros 5 versículos del capítulo 5 de Pedro. Dije, ya mejor vámonos a la parte final de la carta, porque al ir a esta porción de la Biblia, ustedes tienen la posibilidad de ver qué es lo que se requiere que sea un pastor, qué es lo que se requiere que tenga un anciano, y ustedes pueden decir, wow, mira nada más, no sabía que tenía que ser así el pastor. Y entonces estoy ante ustedes para ser juzgado ante ustedes, y que ustedes piensen y sepan si vivo conforme a todo esto que está diciendo Pablo. Es difícil ser un pastor, es difícil ser un anciano. ¿Qué difícil es? Ser un anciano, ser un pastor no es algo sencillo, hay un precio que pagar, ¿están de acuerdo? Si tú quieres ser un anciano de la iglesia, si tú quieres ser un líder de la iglesia, tienes que pagar un precio, no tienes que vivir de una manera diferente a las demás, tienes que sacrificar ciertas cosas por el beneficio de la iglesia. Ser un anciano, ser un pastor es decir, Señor, tú me has puesto al cuidado de esta iglesia, pero la verdad es que no soy tan perfecto como todas estas características que dice aquí el apóstol Pablo. Yo sé que algunos de ustedes me quieren mucho y piensan que soy perfecto, pero la verdad es que no lo soy. Lamento desilusionarnos y no soy perfecto, sino pregúntenle a mi esposa. A ella pregúntele. Es muy difícil. Entonces fíjense, el ideal bíblico del anciano es una persona hospitalaria, amable, sensata, justa, disciplinada, apegada a la sana doctrina, capaz de exhortar, de cuidar, de enseñar y de refutar el error. Pero fíjense lo que Pablo y Pedro muestran: los ancianos están para animar, para cuidar, para enseñar, para ser ejemplo y guardar la pureza del evangelio. Pedro les está diciendo a los ancianos: estos cristianos están pasando por pruebas, ahí se los encargo. Porque en la iglesia estamos pasando por pruebas. Y si tú vas a ser un líder de una iglesia, si tú vas a ser un anciano, tienes que saber que vas a estar atendiendo a personas con pruebas, con problemas, con tentaciones, con enfermedades, con dificultades. ¿Y cuándo se va a acabar eso? ¿Cuándo ya no van a ser necesarios los pastores y los ancianos? ¿Cuándo las personas en la iglesia ya no van a enfrentar pruebas, dificultades, tentaciones, enfermedades, cosas terribles? ¿Cuándo se va a acabar eso? Díganme ustedes, ¿cuándo se va a acabar eso? ¿Cuándo? No, sí, gracias a Dios sí se va a acabar. ¿Pero cuándo? Gracias a Dios ya no va a ser necesario que yo sea pastor por la eternidad. Gracias a Dios, gracias. Pero ¿cuándo se va a acabar mi labor como pastor? Cuando venga Cristo. ¿Quién es quién? El verdadero pastor. Fíjense esto precioso que dice aquí. Para los pastores esto debería de ser un bálsamo. Fíjense lo que dice aquí: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Va a aparecer el pastor supremo. La labor del pastor y del anciano no es que hacer que las personas dependan de uno. ¿Cuál es la labor de un pastor y de un anciano en las iglesias? Que las personas dependan ¿de quién? Del verdadero pastor, que es Cristo. Y luego fíjense lo que dice el versículo 3, me parece muy interesante. Dice: no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Es decir, si ustedes son llamados a ser ancianos y líderes de la iglesia, no deberían de actuar como si fueran los jefes, como si fueran los dueños de la iglesia. No, el pastor y los ancianos deben ser los primeros en arrepentirse, deben ser los primeros en servir, los primeros en humillarse, los primeros en participar en las actividades de la iglesia. Eso deberían de ser los ancianos.
estar presente en todo lo que hace la iglesia y que las personas los reconozcan y digan, yo sé que puedo contar con fulanito de tal y ahí está, pase lo que pase, va a estar fulanito de tal y voy a contar con él. Fíjense, este año va a pasar algo muy interesante en la Iglesia del Redentor. Este año ustedes van a tener el privilegio de elegir a sus ancianos. Y nosotros, el consistorio y yo, les vamos a proponer a algunas personas para que puedan ser votadas por ustedes, pero ustedes no deberían de votar por personas que no sean humildes, que no enseñen con el ejemplo, que no tengan corazón para cuidar a la iglesia. ¿Por qué no deberían de votar por alguien así? Porque debemos entender que los ancianos son un regalo de parte de Dios para la iglesia, para ayudarnos a pasar las pruebas. Los ancianos deben de estar accesibles para la iglesia todo el tiempo. ¿Tienes un pastor que ora por ti en cualquier momento? ¿O nunca está el pastor disponible para ti? Les estoy hablando a los del Redentor. Si el pastor de esta iglesia no está accesible para ustedes, no está haciendo su labor de pastor y deberían de buscar otra iglesia donde sean pastoreados correctamente. Pero gracias a Dios la carga no recae solamente en mí, ¿están de acuerdo? Ni en el pastor Víctor. ¿En quién recae? En los ancianos. Y ustedes tienen el privilegio de votarlos y elegirlos y van a ser una bendición para ustedes. Fíjense qué difícil es ser un anciano, pero ¿saben qué es lo precioso de esto? Que Dios es el que llama a estos hombres, que Dios es el que capacita a estos hombres y que Dios está santificando a estos hombres, porque debemos de entender algo: los pastores y los ancianos no son superhombres, son hombres que también están siendo santificados, están luchando con su pecado, están luchando con sus tentaciones y el Espíritu Santo les está recordando la obra de Cristo y están siendo santificados al igual que cualquier miembro de la iglesia, pero son un regalo para la iglesia. Oremos por nuestros ancianos, oremos para que el Señor levante en esta iglesia líderes en quien podamos refugiarnos, que puedan acompañarnos, que puedan ser una bendición para la iglesia. La iglesia necesita ancianos. Ahí está. Entonces, ¿cómo el Señor nos capacita para enfrentar las pruebas? Punto número 1, por medio de los ancianos. Y esto nos lleva al punto número 2. ¿Cómo Dios nos capacita para las pruebas? Por medio del compromiso. Fíjense lo que dice el versículo 5. Dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué es lo que está presuponiendo Pedro al decir esto? Fíjense lo que dice: revístanse todos de humildad en su trato mutuo. ¿Qué está presuponiendo Pedro? ¿Que hay qué? Hay trato mutuo entre los ancianos y los jóvenes. Ahora, para que se entienda mejor qué quiere decir Pedro cuando está diciendo jóvenes, está haciendo referencia no solamente a los jóvenes de la iglesia, está haciendo referencia a todos los que no son ancianos. Entonces hay un trato mutuo, hay una rendición de cuentas, hay un compromiso entre los ancianos, los líderes de la iglesia y los demás miembros de la iglesia. Hay una actitud de sometimiento mutuo, de humildad y de rendición de cuentas. Y es por eso, precisamente porque mucha gente no quiere estar en una iglesia pequeña. Es por eso por lo que muchas personas prefieren ir a una mega iglesia, donde voy al show, escucho las alabanzas, veo el show, me levanto, me voy y nadie sabe quién soy, nadie sabe que fui, nadie sabe nada de mi vida, nadie sabe quién soy ni lo que hago cuando no estoy aquí en la iglesia. Nadie sabe lo que está pasando en mi corazón ni cómo vivo. ¿Por qué eso resulta tan atractivo? ¿Por qué creen que resulta tan atractivo pertenecer a una mega iglesia? ¿Por qué? Porque me libro de tener compromiso con alguien. ¿Están de acuerdo? Así no le rindo cuentas a nadie y puedo seguir viviendo como yo quiera sin que nadie me diga nada. Pero fíjense, en una iglesia donde los ancianos conocen a su congregación y la congregación conoce a los ancianos, ¿están de acuerdo? La congregación debe decir: los ancianos viven conforme a esto. Y si un anciano no vive conforme a esto, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que ¿qué? Rendirle cuentas. Y del mismo modo, si los ancianos ven a alguien de la iglesia, un miembro de la iglesia que no vive conforme a la fe que dice tener, ¿qué tiene que hacer un anciano? Tiene
tiene que pedirle que rinda cuentas y eso es muy difícil. Eso es algo que no nos gusta, no nos gusta. ¿Es fácil eso? ¿Que alguien se meta en tu vida? ¿Es fácil que alguien te diga que estás mal? ¿Que alguien te llame a cuentas? No, no es fácil. Pero eso es lo que implica formar parte de una iglesia, por lo menos en el modelo bíblico. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que implica formar parte de una iglesia en el modelo bíblico, comprometernos unos con otros. Hay un compromiso. Fíjense, la vida cristiana no puede vivirse de manera sana fuera del contexto de la iglesia. Necesitamos una comunidad donde se nos anime, se nos exhorte, se nos enseñe y se nos entrene. Y lo dije hace un momento, ser cristiano no es solamente venir los domingos. Si tú vienes a los domingos pero no estás siendo entrenado, no estás siendo discipulado, no estás participando en algún grupo de estudio, no estás participando en algún grupo pequeño, no estás trayendo tus dudas, no estás diciendo oren por mí que tengo este problema, que estoy atravesando por esta situación, y no problemas banales por los que siempre oramos, ¿no? Como tengo problemas con mi jefe, o me van a bajar el sueldo, o estoy enfermo. Esas cosas son buenas que oremos por ellas, pero ¿en verdad tienes amigos dentro de la iglesia a los que les digas, estoy pasando por esta tentación, estoy pasando por esta prueba? No debería de hacer esto, pero tengo tantas ganas de hacer esto, ora por mí. Eso es ser iglesia. Si tú no estás viviendo así, con esta intimidad con otros, con esta rendición de cuentas en otros, tal vez te guste la iglesia, tal vez te guste lo que se enseña en la iglesia, pero no eres parte de ella. Solamente eres parte de una iglesia cuando estás siendo entrenado por otros, cuando estás siendo discipulado por otros, donde tú también estás poniendo tus dones en beneficio y en servicio de otros. Debes de preguntarte si realmente tienes ese compromiso. Tienes que preguntarte si realmente necesitas este tipo de comunidad para que tú crezcas. Déjame decirte esto, si tú no vives de esta manera en comunidad con otros dentro de una iglesia, va a ser muy difícil para ti que seas un cristiano. Tengo que decírtelo porque muchos cristianos piensan que ser cristiano es algo fácil. Muchos cristianos piensan, en el momento en que digo, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, ya no voy a tener que enfrentar problemas, ya no voy a tener que enfrentar tentaciones, ya no voy a tener que luchar con mi carne, ya no voy a tener pensamientos horribles en mi mente, en mi corazón. Pero eso es una mentira, porque a pesar de que somos cristianos, aún sigue habiendo pecado en nosotros y vamos a seguir lidiando con pruebas, con tentaciones, con pensamientos que no deberíamos de tener. Y para poder lidiar con esos pensamientos necesitamos estar comprometidos con una iglesia, si no, no vas a poder. Y te vas a desanimar cuando digas, otra vez volví a fallar en esto, ya mejor no voy a ir a la iglesia, voy a dejar de aparentar que soy un cristiano. No, eso es lo más tonto que puedes hacer. En medio de los problemas, en medio de tu pecado, en medio de que estés tan defraudado de lo que eres capaz de hacer, tienes que ir a la iglesia, tienes que acercarte a otros, ser animado por otros y animar a otros. Ser cristiano no es fácil y necesitas de otros y otros te necesitan a ti. Hace 15 días reflexionábamos en este texto, pero creo que vale la pena revisitarlo, vale la pena volver a decirlo por si se lo perdió alguien o tal vez no lo entendió cuando reflexioné en esto, o tal vez simplemente escucharlo de nuevo. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Este texto me encanta porque habla de la importancia que tiene cada persona dentro de la iglesia. Tal vez tú crees que dices, bueno, yo voy a la iglesia, no hago nada, no soy esos hermanos que están en audiovisual, no soy esos hermanos que tocan en el grupo de alabanza, no soy esos hermanos que están en la escuela dominical dando clases. Bueno, si no eres de esos, te animo a que seas. No soy de los sugieres, te animo a que seas de algo de eso, que participes, eres necesario. Pero aunque no estés participando en nada, fíjense, este texto nos recuerda lo importante que es cada persona dentro de la iglesia. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, Él mismo constituyó a unos como ¿qué? Como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué?
De capacitar. ¿Cómo se llama el sermón de hoy? Capacitándonos para las pruebas. Necesitamos ¿qué? Ser capacitados a fin de capacitar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la obra de servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Por qué eres importante en la iglesia? ¿Por qué eres tan importante en la iglesia? Porque eres miembro de un cuerpo cuya cabeza es ¿quién? Cristo es la cabeza. Pero así como en un cuerpo humano cada miembro es importante, también dentro de la iglesia tú eres importante. ¿Para qué? Fíjense lo precioso de este texto y por lo cual quiero revisitarlo, porque aquí nos dice cuál es la función que tiene cada miembro de la iglesia. Fíjense lo que dice el versículo 13: de este modo todos llegarán a la unidad de la fe. Esto no significa que en la iglesia debería de haber personas que sepan más que otros. Hay muchas personas que van a las iglesias porque su pastor sabe mucho más que ellos y no le entienden nada de lo que dice durante el sermón, pero ¿cuánto sabe este cuate? O sea, yo debería de estar aquí porque se ve que le sabe. No. El pastor debería de hacer este esfuerzo de que todos lleguen a la unidad de la fe, pero no solamente el pastor. ¿Están de acuerdo? ¿Qué están haciendo ahorita los maestros de la escuela dominical? Están haciendo algo precioso, ¿están de acuerdo? ¿Qué están haciendo? Están haciendo que los niños a su corta edad entiendan que el evangelio, entiendan que son pecadores y que necesitan ser salvados por gracia por medio de Cristo Jesús. Están llevándolos a la unidad de la fe, porque aquí fíjense lo que dice: llegando a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La razón por la que tú y yo formamos parte de una iglesia es para llegar a conocer ¿a quién? Al Hijo de Dios, más profundamente. ¿Para qué Dios ha dado dones a la iglesia? Para que nos edifiquemos y todos podamos desarrollarnos y llegar todos a la estatura ¿de quién? De Cristo. Por eso necesitas la iglesia, para convertirte en alguien que se parece cada día más a Cristo. ¿Te estás pareciendo cada día más a Cristo? ¿Hay un cambio en tu vida? ¿Hay un cambio en tu corazón? ¿Estás con más paz? ¿Estás más tranquilo? ¿Estás menos ansioso? ¿Ofreces más gracia a los demás? ¿Estás menos enojado con los demás? ¿Perdonas más fácilmente a otros cuando te ofenden? ¿O estás más enojado? ¿O estás más estresado? ¿Estás más asustado, más frustrado, más deprimido? ¿Cómo está tu vida? Tu vida tiene mucho que ver en cómo estás siendo preparado y capacitado para enfrentar las pruebas. Cómo estás siendo capacitado y entrenado dentro de la iglesia. No podemos enfrentar las pruebas si no es a través de un compromiso que los ancianos tengan con sus jóvenes y los jóvenes tengan con sus ancianos. Hay un compromiso mutuo, ¿están de acuerdo? Donde unos están sometidos a otros. El otro día una persona me preguntó: ¿y no te da miedo armar un nuevo consistorio? ¿No te da miedo nombrar nuevos ancianos y que formen ese nuevo consistorio? Y me quedé pensando en esa pregunta y la verdad es que sí me da miedo. Porque ¿qué es más fácil? ¿Que yo tome las decisiones por mi cuenta? ¿Que todo lo que se haga en la iglesia sea lo que yo diga? ¿O tener que ir con un grupo de ancianos que la iglesia haya votado y entre todos tomar una decisión? ¿Qué va a ser más fácil? Más fácil es que yo decida por mi cuenta. Pero ¿se dan cuenta de lo precioso que es someternos unos a otros? ¿Se dan cuenta de lo precioso que es que en una iglesia no se haga lo que el pastor diga y ya? Porque el pastor es un pecador también. Porque el pastor necesita someterse a otros y necesita rendir cuenta a otros. Y qué precioso que haya otros hombres que puedan orar por el pastor, que el pastor ore por ellos y que se sometan unos a otros y que se sirvan unos a otros y que se tomen en cuenta unos a otros. Porque cuando yo me someto a otros, ¿quién es glorificado? Cristo es glorificado. Cristo es glorificado. No es la iglesia de Rodrigo, no es la iglesia de Víctor, es la iglesia de Cristo. Y para dirigir esa iglesia, Dios quiere que se nombren ancianos.
Y eso es bueno, eso es muy bueno. Entonces necesitamos estar comprometidos para pasar las pruebas. Si no estamos comprometidos con la iglesia, no podemos pasar pruebas y no vamos a pasarlas de la mejor manera. Entonces, finalmente, punto número 3, otra cosa que también es necesaria para pasar las pruebas es ser capacitados por medio de la humildad. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos su humildad en su trato mutuo. Sin embargo, qué difícil es ser humilde, ¿sí o no? ¿No les cae gorda la palabra humildad? Porque ¿qué pasa si tú dices, voy a trabajar en mi humildad? Voy a ser una persona bien humilde, voy a trabajar, voy a enfocarme en escuchar a otros, en no sentirme superior a los demás, en considerar a otros superiores a mí, en no pensar solamente en mis beneficios, sino pensar en los beneficios de los otros. Me voy a concentrar a eso. Y finalmente, cuando piensas que lo has logrado y digas, hermanos, lo logré, soy una persona humilde, ¿qué va a pasar cuando digas eso? Ya no eres tan humilde, ¿verdad? Eso es lo malo de la humildad. ¿Qué tan difícil es considerar a otros como superiores a ti mismo? ¿Cómo les va con esto? Considerando a otros como superiores a ti mismo. ¿Cómo les va considerando a sus esposas como superiores a sí mismo? ¿Cómo les va considerando a sus esposos como superiores a sí mismas? ¿Cómo les va a considerar a otros en la iglesia como superiores a ustedes? Ahí viene esta hermanita, ahí viene este hermanito, me va a empezar a contar de sus nietos. Me va a contar otra vez toda la historia de su vida. ¿Te das cuenta lo horrible que somos? ¿Cómo pensamos que eso que nos está contando esa persona no es algo importante que deberíamos de escuchar y prestarle toda nuestra atención? Qué difícil es considerar a otros como superiores a nosotros. Qué difícil es ser humilde. ¿Es fácil escuchar? ¿Es fácil tener un corazón enseñable? ¿Tienes un corazón enseñable o crees que te la sabes de todas? ¿Crees que ya no tienes nada nuevo que aprender de otros? Aquí dice Pedro, no, tienes que ser humilde. Tienes que aprender otras cosas de otros, aunque piensas que ya lo entiendes todo, aunque piensas que ya lo sabes todo. Y luego Pedro añade ahí al final del versículo 5, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué tiene que ver las pruebas con la humildad? ¿Están de acuerdo que estamos hablando de tener esperanza en un mundo quebrantado? Esperanza para la iglesia, así le hemos puesto a esta serie de sermones que estamos por terminar. ¿Por qué necesitamos esperanza? Porque estamos pasando por pruebas. ¿Y qué tiene que ver la humildad con las pruebas? Fíjense, a lo largo de esta serie de sermones hemos visto que las pruebas no son inútiles. Dios las usa para educarnos, para hacernos madurar, para acrecentar nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Ser cristiano es decir, Señor, gracias porque eres mi Padre y como tu Hijo necesito que me enseñes. ¿Vienes con esta actitud a Cristo? Eres mi Padre y necesito que me enseñes. No se trata de hacer lo que yo quiera hacer. No te voy a utilizar, Dios, para que se cumplan mis planes, mis sueños, lo que yo tengo pensado hacer, mi voluntad. No, vengo a que tú me enseñes, vengo a rendir mi vida ante ti, porque tengo que aprender de ti y tengo que aprender de mis hermanos dentro de la iglesia. ¿Realmente vienes con esa actitud? Ser cristiano no es simplemente venir a Dios para que me resuelva problemas. Ser cristiano es ponerse bajo su señorío y decirle, ya no voy a seguir mi consejo, ya no voy a seguir mis deseos, voy a seguir tu consejo, voy a seguir tus deseos. Eso es lo que voy a hacer. Eso es ser cristiano. Sin la humildad no puedes recibir el beneficio de la comunidad que Dios te ha dado. ¿Ustedes han sentido la bendición de estar en comunidad? ¿Han sentido la bendición de cuando están en medio de los problemas pueden decirle a otros que oren por ustedes? Cuando están en medio de pruebas,
sentir el acompañamiento de otros, el cuidado de otros, que no están solos. Si no eres una persona humilde, vas a venir a aparentar que todo está bien en tu vida y entonces no vas a poder formar parte de una iglesia. Pero si eres consciente de tu verdadera condición, dices: estoy aquí para aprender de otros, para ser servido por otros y para encontrar formas de servir a otros. Así estás en la iglesia. Déjenme decirles algo con honestidad. Predicar estos últimos sermones ha sido una tarea difícil para mí, porque es muy fácil que estos últimos sermones en la carta de Pedro parezca una lista de regaños, ¿no? Hay algunas personas que me han dicho: oye, no me han gustado tus últimos sermones porque te la has pasado regañándonos. Y entiendo por qué lo dicen, pero también hay que decirlo, estas son las exhortaciones finales que está haciendo el apóstol Pedro. A mí me encantaría venir y decirles: son unos campeones, hacen las cosas muy bien, pero no es así, no es así. Fíjense, la verdad es que el cristiano es alguien que reconoce que debería de vivir de esta manera que está diciendo Pedro, pero que es muy difícil vivir así. Deberíamos ser humildes, deberíamos de comprometernos unos con otros, deberíamos someternos unos a otros, deberíamos de cuidar a otros, de servir a otros, de amar a otros, de perdonar a otros, pero qué difícil es eso. Y es justamente donde el evangelio se vuelve algo glorioso, porque el cristiano no es aquel que dice: yo sí cumplo con todo esto. No, el cristiano es aquel que reconoce: yo no he cumplido con todo esto. Yo he fallado mucho en cumplir con todo esto, pero hubo uno que sí cumplió con todo esto en mi lugar. El único que cumplió perfectamente todo esto fue Cristo. Él es el verdadero y perfecto anciano. ¿Están de acuerdo? La lista de ancianos, la lista de características que tienen que tener los ancianos es abrumadora. Alguien lee esa lista y dice: no, paso, yo no cumplo con estas características. Al ver esas características deberías de decir: no soy esta persona, pero Cristo sí lo fue por mí. Si estoy agradecido por lo que Cristo hizo por mí, ahora debería de sacrificarme a mí mismo, debería de cargar el precio, cargar mi cruz, negarme a mí mismo y vivir conforme tengo que vivir. ¿Para qué? ¿Para mi beneficio? ¿Para que las personas digan qué buen pastor, qué buen anciano eres? No, para el beneficio de la iglesia. Porque amo a Cristo y amo a su iglesia. Tú no puedes ser cristiano, tú no puedes llamarte cristiano si no amas a la iglesia de Cristo. ¿Estás haciendo sacrificios por la novia de Cristo, por la esposa de Cristo? Cristo es el verdadero pastor. Él es el único que nunca fue tirano, nunca fue orgulloso, nunca dejó de servir, nunca dejó de amar, nunca dejó de humillarse. Y sin embargo fue tratado como si hubiera fallado en todo. Fue rechazado, fue herido, fue castigado en nuestro lugar. Entonces, cuando yo veo a Cristo, entiendo dos cosas al mismo tiempo que nos recuerda el pastor Tim Keller. Cuando veo a Cristo, tengo que recordar dos cosas. Tengo que recordar que soy más pecador de lo que me gustaría aceptar. Y al mismo tiempo que soy más amado de lo que jamás podría llegar a imaginar. Cuando veo a Cristo, recuerdo que soy más pecador de lo que me gustaría aceptar, pero recuerdo al mismo tiempo que soy más amado de lo que jamás podría llegar a imaginar. Y entonces dejo de confiar en mi desempeño y empiezo a confiar en el desempeño de otro, en el desempeño de Cristo. Eso es ser cristiano, no es decir ya soy humilde, sino reconocer soy orgulloso, soy una terrible persona, pero Cristo fue humilde por mí y ahora por su gracia enséñame, Padre, a ser humilde como tu Hijo. Ese es un cristiano que reconoce su orgullo, su ego, pero quiere ser humilde como Cristo porque está maravillado por Cristo. Y por eso me gustaría terminar leyendo Mateo 11, versículo 28 al 30. Vamos rápidamente allá y con eso terminamos este sermón. Mateo 11, versículo 28. Fíjense lo que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí,
pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Se dan cuenta de esto que nos está diciendo Jesús? Jesús no nos está mintiendo, ¿están de acuerdo? Jesús nos está diciendo, ser cristiano tiene un costo, hay una carga que cargar, hay un precio que pagar. Pero Él no solamente nos dice sean humildes, Él dice aprendan de mí, que soy manso y humilde. Mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ser cristiano es difícil. Jesús no nos mintió, hay un yugo que cargar. Tengo que negarme a mí mismo. Tengo que dejar de pensar en mi comodidad, en lo que solo me beneficia a mí. Pero ¿saben qué? Esto no lo cargamos solos. Lo cargamos con el Pastor Supremo, con aquel que ya caminó el camino antes que nosotros, con aquel que nos amó primero, con aquel que sigue formando a su iglesia. Así que ¿estás cansado esta mañana? ¿Estás agobiado esta mañana? Tal vez eso sea porque estás intentando vivir para ti mismo. Tal vez estás resistiendo el señorío de Cristo en tu vida. Tal vez sigues intentando dirigir tu vida a tu manera, sin someterte a Él ni a una comunidad que Él te ha dado. Mira a Cristo, maravíllate de lo que ha hecho por ti, aprende de Él y encontrarás el descanso para tu alma. Vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias porque en medio de las pruebas no nos has dejado solos, sino que nos cuidas por medio de tu iglesia, nos cuidas por medio de siervos, Padre, que dedican su tiempo, su dinero, su esfuerzo en beneficio de tu iglesia, Padre. Perdónanos por nuestro orgullo, por resistir tu voz, por querer vivir según nuestro propio criterio y no bajo tu señorío. Enséñanos a ser humildes, a someternos unos a otros con amor y a recibir con gratitud los medios que tú nos has dado para cuidar de nosotros. Padre, te damos tantas gracias porque Cristo es el Pastor Supremo, el único que vivió en perfecta humildad y obediencia y que fue castigado en nuestro lugar. Ayúdanos a dejar de confiar en nuestro desempeño y a descansar en lo que Él hizo por nosotros. Y cuando estemos cansados, cuando estemos agobiados, llévanos otra vez a Cristo para aprender de Él y encontrar descanso para nuestra alma. En su nombre oramos esta tarde. Amén.